Vamos a hablar hoy de el misterio de la Santísima Trinidad. Es el misterio central, principal de nuestra fe, que es el misterio de Dios. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de Dios. Cuando hablamos de la Santísima Trinidad, nos referimos a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. La teología clásica, la que yo estudié y la que se suele estudiar, cuando se habla de la Santísima Trinidad, se dan a veces explicaciones que después en la vida práctica como que no tienen mayor trascendencia y como que es difícil un poquito de acercarse a lo que es y a lo que significa para nosotros el misterio de la Santísima Trinidad, que vuelvo a repetir, es misterio fundamental del cristianismo y es misterio fundamental también para el cristiano, para la vida del cristiano y para la familia y para las sociedades y para el mundo. Todos tenemos la práctica de hacernos al cabo del día frecuentemente la señal de la cruz. Y siempre decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hay que saber qué es lo que se encierra, lo que se proclama, con lo que uno se identifica cuando uno está diciendo constantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como saben ustedes, la Eucaristía se comienza también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Eucaristía se finaliza también con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los sacramentos también está constantemente presente la fórmula esa. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te perdono los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Constantemente, constantemente. Bueno, el próximo domingo celebramos, que es ya, diríamos, como la conclusión del misterio de Cristo. Se comenzó allí antes de la Navidad con lo que se llamaba el tiempo de Adviento, de preparación a la venida, a la celebrar. ¿Saben ustedes, aquí entre paréntesis, que celebrar, esto no lo olvidemos tampoco nunca, que celebrar dentro de la fe, dentro de nuestra vida cristiana, lleva las dos dimensiones. En una, pues, es lo mismo que las celebraciones que tenemos nosotros en la vida civil. En una de las dimensiones tiene el aspecto de recordar. Se celebra una cosa, se está recordando una cosa. Se celebra tal fiesta nacional, se está recordando tal acontecimiento nacional. Pero está la otra cara de las celebraciones, que quizá es tan importante o más que esta primera. Celebrar dentro de la fe no solamente es recordar, es volver a hacer presente aquello que se celebra, volver a actualizar aquello que estamos recordando o aquello que estamos celebrando. Y en esto, pues, se superan a las celebraciones civiles o las celebraciones laicas o las celebraciones que no son de carácter religioso. Bueno, entonces decíamos que en la Navidad estamos recordando el nacimiento, la llegada de Jesús al mundo. Estamos recordando, esa es una de las caras de la celebración. Pero la Navidad es volver a ser presente, volver a reactualizar el misterio ese de la presencia de Jesús en el mundo. Ahí. Después se continuaba, y recuerdan ustedes que venía el tiempo de la Cuaresma, como preparación a la celebración de las fiestas de la Pascua. La Pascua, en la religión, en nuestra fe cristiana, como aparece también en la palabra de Dios, comprende varias cosas. Cuando se habla de la Pascua del Señor,
es la pasión dolorosa del Señor, es la muerte de cruz del Señor, es la resurrección y es la ascensión. Entonces, en Cuaresma nos estamos preparando para celebrar la Pascua del Señor, para celebrar, recordar la pasión dolorosa de Cristo, la muerte de cruz también dolorosa de Cristo, la resurrección y la ascensión. Eso lo hemos celebrado no hace mucho y volvemos otra vez a que eso hay que reactualizarlo en la propia vida, hacer presente de nuevo eso que se está recordando. Hemos continuado, hemos celebrado el misterio de Pentecostés, que es el recordar y el celebrar, el hacer presente el misterio pascual, la presencia de Jesús no ha desaparecido, continúa entre nosotros y continúa a través de la acción del Espíritu Santo. Por eso estábamos viendo un poquito lo que significa el misterio de Pentecostés, lo que significa el Espíritu Santo y lo que encierra lo que llamamos los dones del Espíritu Santo. Que decíamos el otro día en la misa, recuerdan ustedes, las personas que participaran, que en la oración de la fiesta del domingo se le pedía a Dios: concede, Señor, al mundo los dones del Espíritu Santo. Concede, Señor, al mundo los dones del Espíritu Santo. Y explicamos ahí por qué sentido tiene el que pidamos a Dios, el que se pida a Dios, el que mande o conceda o dé al mundo los dones del Espíritu Santo. Y en conclusión decíamos que se necesita que el Señor, porque estos son regalos, esto no se consigue por esfuerzo, es algo que el Señor nos da gratuitamente y por consiguiente hay que pedirlo. No lo podemos conseguir por nosotros, es algo que se nos regala, hay que pedirlo. Y decíamos que esa petición tiene un sentido, ¿para qué? Para que podamos vivir mejor como personas. Necesitamos los dones del Espíritu Santo para que podamos vivir mejor como familias, para que podamos vivir mejor como sociedad o como país. Necesitamos los dones del Espíritu Santo. Bueno, se ha estado celebrando durante el año los grandes misterios de Jesús, los grandes misterios de la fe cristiana. Y se termina, en el culmen, diríamos que se celebra la fiesta de Dios. La fiesta de la Santísima Trinidad es la fiesta de Dios. La fiesta de Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. En la oración del próximo domingo que hacemos antes de dar la bendición final, que se hace después de la comunión, se dice lo siguiente: que la recepción de este sacramento, y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible, este es el misterio de la Santísima Trinidad, siendo tres es uno, fundamentalmente. Bueno, nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y del alma. Que la participación en esta Eucaristía que estaremos celebrando el próximo domingo y nuestra fe en el misterio de la Santísima Trinidad nos ayuden para el bienestar o para la salvación del alma y el bienestar y la salud del cuerpo. Se le pide eso a Dios, que la fe en la Santísima Trinidad nos ayude al bien del alma, evidentemente, pero también al bien, a la salud del cuerpo, nos ayude a la salud del cuerpo, nos ayude para nuestra salud. Bueno, ¿y por qué se le pide eso a Dios? ¿Cómo se explica esto? ¿O cómo nos podemos acercar de algún modo al misterio para ver
cómo el creer y el celebrar el misterio de la Santísima Trinidad nos ayuda a nuestra salud mental y a nuestra salud física. Misterio de la Santísima Trinidad, esto ya lo saben ustedes, es el que siendo tres es un solo Dios. Siendo tres personas es un solo Dios. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Y como es misterio, pues no podemos penetrar en él, porque si no ya no sería misterio. Podemos acercarnos y vamos a ver después qué consecuencias tiene el que creamos en el misterio de la Santísima Trinidad. Al principio de la Biblia, en los primeros capítulos, se dice que Dios creó al hombre a nuestra imagen, pero habla en plural. Sí. Bueno, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Nosotros hemos sido creados, hemos sido diseñados, hemos sido, diríamos, como armados interiormente, si se puede usar este término, teniendo como modelo ahí a la Santísima Trinidad. Somos, de algún modo, si se puede usar este lenguaje, reproducción del misterio de la Santísima Trinidad. Somos imagen de la Santísima Trinidad. Somos semejanza de la Santísima Trinidad. Entonces, para saber cómo somos, para saber cómo estamos hechos, para saber, diríamos, cómo estamos diseñados interiormente y por consiguiente para saber cómo tenemos que funcionar, tenemos que saber cómo funciona, diríamos, Dios, cómo es el misterio de Dios. Porque yo reproduzco aquello. Yo soy semejanza, imitación de aquello. Entonces, según lo que sabemos todos, en Dios hay tres personas, es decir, hay pluralidad de personas. Hay pluralidad de personas. Cada una de estas personas son distintas, porque si no sería una sola persona. Sin embargo, siendo varias, siendo distintas, están interiormente y profundamente unidas. Están profundamente unidas. Siendo varias y siendo distintas, se conocen profundamente. El Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre. El Padre y el Hijo conocen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo conoce al Hijo y al Padre. Se conocen profundamente. Se aman profundamente. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y el Hijo ama al Espíritu Santo. Se aman profundamente entre ellas. Se respetan totalmente, siendo varias y siendo distintas. Cada una de ellas tiene una misión y una responsabilidad propia, que no tiene por qué asumirla la otra persona. Cada una asume su responsabilidad y cada una tiene su misión. Pero teniendo cada una su responsabilidad y su misión, son, diríamos, también como corresponsables. Las otras son corresponsables de la responsabilidad que tiene la otra persona. Y así, entre ellas, siendo tres personas distintas, dialogan, se comunican también profundamente y totalmente.
Como ven, son varias características que se dan en el misterio de la Santísima Trinidad. Entre ellas, nadie se considera superior a la otra. El Padre y yo somos la misma cosa, somos iguales. Ninguna envidia a la otra. No se dan ahí egoísmos. No se dan intereses personalistas entre ellas, entre las tres divinas personas. Se conocen, dialogan, se aman, están unidas, manifiestan lo que es propio de cada una de ellas. Bueno, este es el misterio y esta es la realidad de Dios, el misterio más profundo de Dios. Y nos dice la primera página de la Biblia que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, estamos, como a veces se usa esta palabrita, tomada de la ciencia, por consiguiente, bueno, se usa para acercarnos un poquito más a lo que queremos decir. Estamos, diríamos, como programados, por usar la palabra esa, programado, y por usar la siguiente palabra que es, estamos programados, diríamos, como genéticamente, en otra expresión, estamos hechos, ahí desde lo más profundo de nuestro ser, estamos hechos para amarnos, porque soy imagen y semejanza de Dios. Estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, viendo qué es lo que sucede en Dios, por eso, a medida que se conoce más a Dios, se conoce más a la persona humana. A medida que se entiende más a Dios, se entiende más a la persona humana y se entiende más a la familia y se entiende más a la sociedad. Estamos hechos, por consiguiente, decíamos, para ser distintos, porque en Dios las personas son distintas. Estamos hechos para amarnos. Por consiguiente, no estamos hechos para odiarnos. No estamos hechos para odiarnos, estamos hechos para amarnos. Estamos hechos para compartir, porque en Dios se comparte toda la vida. Para compartir a veces serán nuestros problemas, serán nuestras ilusiones, serán nuestros fracasos, serán nuestros dolores. Estamos hechos para compartir. Mirando allí a la pintura de Dios, diríamos, ¿cómo es Dios? Yo estoy hecho igual que está hecho Dios. Estamos hechos para amar, estamos hechos para compartir, estamos hechos para poder expresarnos libremente, porque las tres divinas personas se expresan libremente. Estamos hechos para eso. Estamos hechos para eso, para poder expresarnos libremente, porque soy imagen viviente de Dios. Estamos hechos para tener cada uno su responsabilidad y su misión en la vida. Y soy yo el que tengo que vivir mi responsabilidad y mi misión. Y no tengo que estar esperando a que venga otro a que se haga responsable de lo que yo tengo que ser responsable. Estamos hechos para respetarnos, porque las tres divinas personas se respetan profundamente. Estamos hechos para conocernos totalmente, dentro de lo que humanamente se puede, para conocernos, para entendernos, por consiguiente. Porque si yo no conozco a la otra persona, no termino de entenderla.
Y si las otras personas a mí no me conocen, no me entienden. Si no conocen, ¿qué diría yo? Mis fragilidades, si no conocen mis dificultades, si no conocen, pues no sé, mis enfermedades, pues a lo mejor no me entienden de por qué soy como soy, de por qué actúo como actúo. Aquí no se trata únicamente de imitar, es algo más. Es algo más. Estamos hechos para ser corresponsables de las tareas y de las responsabilidades de los demás, sin quitarles su responsabilidad. Pero no podemos decir, yo ahí no tengo nada que hacer. No, para el cristiano las necesidades de los demás son obligaciones. Las necesidades del otro para el cristiano es una obligación. Las debilidades de la otra persona crean en mí una obligación de ayudar en sus debilidades. Bueno, estamos hechos así, estamos programados para eso. No es únicamente el que tenemos que imitar. No, lo que se trata a partir del misterio de la Santísima Trinidad es el que vivamos como aquello que somos, el que saquemos hacia afuera lo que está ahí metido en lo más profundo de nuestra personalidad, el que actualicemos lo que llevamos encerrado, el que pongamos en práctica, el que les demos vida a aquello que tenemos ahí y que quizá no nos damos cuenta, no hemos sido conscientes de ello. Y como estamos programados, diríamos así, genéticamente, por usar este término para eso, si queremos funcionar bien como persona, si queremos funcionar bien como familia, si queremos funcionar bien como sociedad, hay que activar esto que llevamos dentro y según lo cual es el único modo que podemos realizarlo. Y por eso se da la situación, por ejemplo, de que una familia que esté dividida, porque estamos hechos para vivir unidos, una familia que esté dividida no es una familia feliz. Y bueno, nos darán explicaciones psicológicas, psiquiátricas, antropológicas. Nosotros desde la fe decimos, ¿y por qué una familia que está dividida no es una familia que está feliz? Porque está ahí forzando, violentando algo que va contra lo que es propio de la persona humana, de las personas humanas, que estamos hechos para vivir unidos. Y no es cuestión de que hay que imitar a Dios y vamos a imitarlo y así vamos a vivir unidos. No, se trata de que vivas según lo que eres, en lo más profundo de ti mismo. Y volvemos a insistir, el que actualices ahí eso que llevas dentro y que funciones según aquello como ha sido diseñado. Es como querer forzar un carro que el motor ha sido estructurado de este modo y llego yo y digo, no, aquí esta pieza tiene que funcionar así, aquí esto otro tiene que funcionar de este otro modo. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo prendo y puede terminar ardiéndome el motor, o puede el motor comenzar a chirriar ahí y termino deshaciendo el motor porque he destruido la programación según la cual estaba hecho, estaba construido. Nosotros estamos construidos, si se puede hablar de eso, es decir, Dios nos ha creado
porque nos ha creado a su propia imagen para que vivamos unidos. Entonces, cuando yo no puedo vivir unido a otras personas, ahí hay algo que funciona mal dentro de mí. Ahí hay algo que funciona mal dentro de mí. ¿Qué es lo que puede funcionar mal dentro de mí? Bueno, pues que estoy enfermo mentalmente y no funciono bien. Que estoy enfermo anímicamente, que estoy enfermo, diríamos, espiritualmente. Que se me ha metido dentro de mí determinado tipo de cosas que me hacen el que yo no pueda vivir en paz con los demás. Y por eso se dice, bueno, pues esta persona, no, como que no encaja. Claro que no encaja, porque no está actuando según lo que ella es. Estamos hechos para eso. Las sociedades están hechas para vivir unidas. Están hechas para vivir unidas. Cuando la sociedad está partida, cuando la sociedad está dividida, la sociedad está viviendo una experiencia de violencia. Y la sociedad está viviendo de un modo totalmente insatisfactorio, por lo que sea, por el problema que sea, o como persona individual, o como persona que forma parte de una familia, o como personas que constituyen una sociedad, están hechas para vivir unidas. Y si queremos ser felices, y si la familia quiere ser feliz, tiene que vivir unida. Tiene que vivir unida. ¿Por qué? Porque las personas están hechas para vivir unidas y no se puede intentar ser feliz o que funcione bien una familia si no está unida. Estamos hechos, por ir señalando algunas de las características, para comunicarnos, porque en las divinas personas, en el misterio profundo de Dios, las tres divinas personas se expresan libremente. Las tres divinas personas se comunican. Entonces, como estamos hechos para eso, cuando en una familia, ahí llega por ejemplo el padre o la madre, si el padre no está, y dice, aquí no habla nadie, aquí únicamente el que habla soy yo, y aquí los demás no tienen nada que decir. Entonces, sí, en el lenguaje social político lo llamamos dictadura. Sería dictadura familiar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Perdón. Que las personas se sienten violentadas. Es decir, aquí no podemos conversar. Aquí tenemos que estar en silencio todos. Aquí vamos a compartir la comida y aquí no habla nadie. ¿Por qué? Porque hay miedo, porque me van a decir que yo no tengo nada que decir, porque me limitan, me censuran de algún modo. Entonces es una situación de violencia y es una insatisfacción de satisfacción. De ahí viene el que se hable, por ejemplo, en relación a la familia, y volvemos a decir, a partir de la psicología, o de la psiquiatría o del asesoramiento familiar, de que en la familia se dialogue. La familia tiene que hablar, la familia tiene que dialogar, las personas tienen que expresar lo que sienten, las personas tienen que escucharse unos a otros. En la Santísima Trinidad las tres personas se escuchan mutuamente, metiéndonos un poquito así, acercándonos, porque no podemos meternos en lo que es la vida de la Santísima Trinidad. Bueno, entonces se aconseja eso. Y nos dicen a través de eso, bueno, pues la familia se va encaminando a poder vivir unida y a poder vivir según las personas han sido programadas o han sido creadas por Dios. Cuando pasamos a la gran familia que es la sociedad, cuando las personas o la gente o los grupos no pueden libremente expresarse, se crean situaciones de tensión. Se crean situaciones de tensión. De ahí viene el que eso que se dice que es libertad de expresión o libertad de prensa,
no es solamente un problema político para nosotros los cristianos, no es solamente un problema político, no es solamente un problema sociológico, para nosotros los cristianos es un problema teológico, es un problema de fe. Y decimos, hay que defender la libertad de expresión. Con todo, es que si nos ponemos a hablar de esto tendríamos que hablar mucho también, cómo tiene que ser también la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque las personas estamos hechas para eso, para que podamos expresarnos libremente, para que no tengan que experimentarse situaciones de coacción, porque van a vivir situaciones de algún modo diríamos como explosivas o de tensión, se va quedando ahí algo, porque sí, resentimiento, se puede ir generando como una violencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que actuar así, me están ahí como amarrando, no puedo. Entonces, de algún modo, como que me revuelvo. Por eso decíamos que la libertad de prensa, según se dice, o libertad de expresión, para nosotros los cristianos, además de ser un problema político, para nosotros es un problema teológico, un problema de fe. Estamos hechos, diríamos también, mirando a la vida de la Santísima Trinidad, además de todo esto que hemos estado indicando, estamos hechos, como señalábamos también al principio, para comprendernos, para comprendernos. Estamos hechos para amar y por consiguiente para ser amados. Estamos hechos para eso. Y una persona cuando no puede amar o cuando no sabe amar, pues es una persona, nos dirán, de algún modo enferma. Es otro modo de expresar de que no está funcionando según debe funcionar, mirando al modo como ha sido hecho. Una persona que no es capaz de amar es una persona que no funciona bien y no va a encajar bien en todas las demás piezas que construyen, sea ese grupito pequeño que es la familia o ese grupito más grande que es la sociedad, va a ser un elemento ahí que va a impedir de algún modo que la vida, sea familiar, sea social, no se desarrolle del modo como tiene que desarrollarse. Estamos hechos para amar. Estamos hechos para ser amados. Las personas en la Santísima, las divinas personas en la Santísima Trinidad se aman profundamente entre ellas. Y uno cuando no se siente amado, a uno cuando no lo quiere nadie, o él siente que nadie lo quiere, que nadie lo ama, esa persona se siente mal. Porque uno podría decir, bueno, ¿y qué más da que me amen o que no me amen? ¿Qué más da el que yo ame o el que yo no ame? No, es cuestión vital para que uno pueda vivir bien como persona. Vivir bien, que sea una persona, diríamos, normal, dentro de los parámetros de normalidad, que sea una persona serena, una persona tranquila, una persona confiada en sí misma, una persona fuerte ante las adversidades y ante las dificultades, una persona que no tiene complejos, una persona que no tiene miedos. ¿Por qué? Porque se siente amado, se siente valorado por las otras personas. De ahí la importancia, y volvemos otra vez a hacer referencia, que puede ser un problema también de la psicología, pero para nosotros es un problema teológico, es un problema de fe, el que la persona humana desde el principio experimente que es querida. Los niñitos, desde que nacen, que experimenten que son queridos, que son acogidos, que son aceptados, que son tratados con cariño, que son expresiones del amor, porque eso va a hacer
que después, lo que indicábamos antes, sean personas normales, sean personas que no tengan complejos, que no tengan miedos, que no sean inseguras, sean personas capaces después de aceptar al otro. La importancia de ser amados. Eso que te diga alguien, a mí nadie me quiere, a mí no me quieren mis padres, a mí no me quiere mi familia, a mí nunca nadie me ha querido. Es una persona que está dañada, no por culpa de ella, está dañada en lo más profundo de su ser. Y por eso indicamos que para nosotros esto es un problema también, además de ser un problema de orden de psicología, o de psiquiatría, o de sociología, o antropología, es un problema teológico, el problema de la falta de amor y la falta de cariño. Por eso el cristiano, por eso nos dice Jesús que los dos mandamientos principales son amar, siempre amar. Amar a Dios y al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Porque rehacemos a las personas, las rehacemos cuando las amamos. Y las personas se reconstruyen cuando se sienten amadas. Bueno, estamos hechos para eso. Estamos hechos mirando la Santísima Trinidad. Decíamos que son distintas. Cada una de ellas es distinta a la otra. Estamos hechos para ser distintos. No hay que insistir en que todos tenemos que funcionar en las cosas fundamentales, sí, del mismo modo, pero es que en la vida hay una serie de cosas que no son fundamentales. No estamos hechos para tener que pensar todos del mismo modo, para tener que tener los mismos gustos, por poner ejemplos así, como muy cercanos. No estamos hechos también, bajando un poquito más después a nivel social o político, para tener las mismas preferencias políticas. No estamos hechos para ser iguales, no estamos hechos para ser uniformes. Hay que defender la diversidad de las personas, hay que defender la diversidad de las personas y hay que respetar la diversidad de las personas y hay que respetar el que piensen de modo distinto y el que tengan preferencias distintas y el que tengan gustos distintos y el que tengan también, diríamos, pues religión distinta. Hay que respetarlo también, eso. Pero, como decíamos, dentro de todo eso volvemos a insistir el respeto. No tengo que respetar al otro porque piensa igual que yo. No tengo que respetar al otro únicamente porque siente igual que yo. Estamos hechos para respetarnos siendo distintos y tenemos que defender la identidad diversa de las personas, porque a través de la diversidad distintas de las personas se va manifestando la infinita riqueza de Dios. Somos reflejos de Dios. Una sola persona no puede manifestar toda la vida y toda la realidad de Dios. Entonces Dios se va manifestando a través de la pluralidad de las personas. En esta persona, mira, hay esto que yo no lo tengo, en la otra persona hay aquello que no lo tienen las otras, y eso me va revelando cómo es Dios. Si pudiéramos de algún modo decir cómo es Dios, tendríamos que ir recogiendo lo bueno y distinto que hay en cada persona que existe. Y de algún modo pudiéramos ir haciendo como la pintura la más próxima a Dios. Hay que respetar
el otro es distinto, tengo que respetarlo y además no solamente respetarlo, sino que es una riqueza. Eso que se dice, que ven más 4 ojos que 2 y ven más 20 ojos que 2. Y yo veo esta cosa desde aquí, el otro lo está viendo desde aquí, el otro lo está viendo desde ahí, el otro desde allí, el otro más cerca, el otro más lejos. Y todo eso, se respetan todas esas visiones y todas esas percepciones y me van ayudando a conocer mejor la realidad. Bueno, como ven, este es el misterio de la Santísima Trinidad. Lo que vamos a celebrar el próximo día es este misterio, pero volvemos a recordar que celebrar es hacer memoria de cómo es Dios y reactualizar, hacer presente después en nuestras vidas, en la familia, en la sociedad, en el país, el misterio de la Santísima Trinidad. Y a partir de lo que hemos estado aquí diciendo esta tarde, quizá ahora podamos un poquito entender el sentido que tiene esa petición que se va a hacer en la Eucaristía del próximo domingo, en la oración que se hará al final de la celebración, después de la comunión, lo que antiguamente se llamaba la poscomunión, después de la comunión. Eso que le decimos, Señor, que la participación en esta Eucaristía y la fe en el misterio de la Santísima Trinidad, de la unidad indivisible entre las personas, me ayude para el bien del cuerpo y para el bien del alma. Porque uno cuando sufre, porque tiene un problema, uno cuando está pasando por una gran dificultad interna, anímica, nos dicen, esto está admitido ya por la experiencia, que el organismo se resiente. Y en casos extremos, eso que se dice, esta persona se le murió la esposa, toda la vida han estado unidos, y al poco tiempo, ¿qué tal fue? Se murió él también, y se murió de tristeza, y se murió de tristeza. Es decir, como un problema de orden interno, de salud anímica o salud afectiva o salud mental, puede de algún modo, en casos ya extremos, derrumbar totalmente la vida física de la persona. Entonces se le pide a Dios que la fe en el misterio de la Santísima Trinidad y la reactualización, el hacer presente de modo constante en nuestra vida este misterio, nos ayude a la salud mental, a la salud del alma, no solamente la salud, diríamos, espiritual, en ese sentido, como más elevado de la salud espiritual, no, la salud también, en el orden anímico, en el orden psicológico, en el orden afectivo, que nos ayude al equilibrio espiritual y al equilibrio mental, a tener una mayor salud en el orden espiritual o en el orden cristiano y en el orden mental. Y por consiguiente que nos ayude también, porque si me siento feliz y con ganas de vivir y me siento muy bien, normalmente se suele tener mejor salud también. Bueno, este es el sentido por qué la Iglesia coloca esta petición en el día de la celebración de la Santísima Trinidad. Este es el alcance total, que quizá pueda ser que se nos pase desapercibido. Y cuando hagamos durante el día la señal de la cruz, estamos haciendo en eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos haciendo la proclamación del misterio de la Santísima Trinidad. Y estoy afirmando al mismo tiempo mi propia identidad. Yo
soy reproducción y tengo que ir también haciendo lo posible para que eso, lo que decíamos antes, tengo que sacar lo que llevo dentro de mí mismo. Es sacar lo que uno lleva dentro de uno mismo. Es como dar plenitud a lo que está ahí sembrado cuando Dios me creó. Sacarlo, no traerlo de fuera, no. Saca, que dentro de ti llevas una riqueza enorme, dentro de ti llevas un potencial enorme. Haz que se exprese, haz que crezca, haz que madure, haz que se desarrolle, porque llevas dentro de ti la semilla, la imagen de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando hago la señal de la cruz, por una parte estoy diciendo, creo en la Santísima Trinidad, en Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y afirmo también, aunque uno no lo haga así explícitamente en ese momento, que yo soy imagen de la Santísima Trinidad. Y por consiguiente, como soy imagen, el que yo, para actuar bien, para funcionar bien, para vivir como persona, tengo que actuar en conformidad con la imagen que soy. Y por eso se dice, ya voy marcado con la señal de la cruz. Voy marcado con la señal de la cruz, voy marcado con la marca de la Santísima Trinidad. Y voy marcado en lo más profundo de mi ser con la marca de la Santísima Trinidad. Eso que decía Jesús predicando, el reino de Dios está dentro de ustedes. El reino de Dios está dentro de ustedes. El reino de Dios, diríamos nosotros ahora, también siguiendo la profundización en el misterio de la Santísima Trinidad, está dentro de nosotros. Actualicémoslo, dejemos que crezca, dejemos que se desarrolle, vivamos en conformidad a lo que somos.